en tiempo real. Pauta de análisis. 8:34 de la mañana, estás acá en Pauta de Análisis. No hay miércoles sin panel de análisis con I Santa María. Tenemos ya nuestros invitados e invitadas. Exacto. Y panelista estable también, instaladísimos aquí en Radio Pauta. Paula Walker, como siempre los miércoles, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas. Paula, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo Y están? Jorge Ramírez, que es primera vez que estás aquí, Jorge, ¿o no? Sí, Ya. primera vez que tengo el placer de acompañar. Investigador del programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Oye, venían escuchando, tenemos que transparentar que empezamos inmediatamente ya en la pausa a comentar la entrevista y las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, hace minutos. ¿Y qué les pareció? Él le pone un sentido, habla de urgencia, gravedad, no hay más espacio, y hace un llamado claramente a sacar a los militares a la calle de la manera que sea, ya sea a través de un estado de excepción, que dice que no puede ser solamente la región metropolitana, o si no quieren usar ese instrumento, utilizar el de infraestructura crítica, pero para eso hay que ponerle urgencia, o suma urgencia, dijo en el Congreso, porque hay que sacarlo de ahí. Paula. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, Buenos Paula. días. Buen Uno amanece un miércoles. poco como inquieta después de... Sí, además 35 grados de calor, la temperatura se está duerme bien. todo claro, ¿no? Y además el diputado le puso... color. Le puso color. ¿Eso encuentras tú que le puso? Sí, Efectivamente. No, a ver, estamos en una situación compleja, no hay duda de eso. Pero también debiera haber un pacto bien transversal de todo el arco político para enfrentar el tema de la delincuencia. Porque si no, lo que pasa es que ustedes le decían, ¿hay que apretar el botón rojo? Sí, hay que apretar el botón rojo. ¿Hay que sacar el medio? Sí, hay que sacar. Entonces, el próximo invitado, el que sea, uno le puede decir, ¿hay que llamar a la galaxia conjunta de al lado? Sí, hay que llamar a la galaxia. No, yo no quiero quitarle ni una importancia al tema de la seguridad. Pero no puede ser una competencia entre un lado y el otro. ¿Quién es más severo? ¿Quién aprieta los colores que hay que apretar? No. Esto es un tema mucho más estructural y más importante y más difícil para la sostenibilidad, además. Sí, y más difícil de abordar que el botón rojo, el azul o el evidentemente- amarillo. Sí, pero ojo, creo que a lo mejor lo que nos ha pasado como país, lo planteo como una hipótesis. Es que este tema, ya estamos claros, no es de ahora, debe tener por lo menos 15 años, uno viene hablando, escuchando periodísticamente y viendo reportajes. Acá en Chile hay lugares donde no puede entrar la policía hace más de mucho 15 rato, años. claro. ¿Ya? El propio Alewi en su minuto quiso entrar en algunos lugares de algunas poblaciones y no pudo. Ya. Entonces, entre la negación que ha habido en el mundo político e institucional del país de que esto nosotros jamás íbamos a hacer, éramos solo un país de paso, pero jamás íbamos a hacer otra cosa, a diferencia de México, Colombia, ese era otro mundo. Nosotros éramos de otro planeta. Completamente. Entre la negación y la inacción y los botones rojos o los gritos desesperados de un alcalde de Estación Central en que vemos que hay 30 personas que efectivamente no te dejan permitir. ¿Cómo encontramos entonces el punto medio? Porque lo que sí es claro es que la ciudadanía necesita sentir, quizás a nivel incluso emocional, que se puede sentir un poquito más segura, no en esta cosa como de abandono. Entonces, es difícil regular. Y que las autoridades en el fondo responden Eso. a esa sensación de angustia y de temor. Exacto. ¿Cómo lo ves? Porque, Jorge. No, sin duda. A ver, primero que todo yo creo que hay que valorar cierto cambio a nivel, no sé si retórico, pero del discurso por parte de muchas figuras del oficialismo. Porque recordemos que ante esta severa crisis de seguridad hubo algunas voces al inicio de esta administración que se aferraban como en un camino un tanto negacionista, planteando que este era un problema de percepción. Y la verdad es que no es solo un problema de percepción. O sea, efectivamente la última encuesta de NUS, que son datos oficiales, plantea que 9 de cada 10 chilenos percibe que hay o vive con una sensación de inseguridad, pero también es una percepción que está anclada en datos objetivos, ¿ya? De hecho, yo miraba el fin de semana, salió esta famosa cifra que de hecho la vocerió de algún modo el gobernador Orrego, de que en los últimos 50 días la región metropolitana había fallecido por asesinato, digamos, delitos de alta connotación social, 47 personas, ¿ya?
Y probablemente me quedo corto porque esa cifra se ha ido actualizando. Solo entiendo que el fin de semana hubo como del orden de 10 asesinatos. El año 2023 es el año en que se registraron el mayor número, el número neto de delitos violentos desde hace 9 años, ¿ya? Estamos hablando, ¿qué se entiende por delitos violentos? Digamos, homicidio, robo con violencia, violación, etcétera. Y los delitos violentos han aumentado, por ejemplo, en la región metropolitana. En la región metropolitana, del total de delitos, el 48% son violentos, ¿ya? Entonces, no solo tenemos fenómenos de aumento de magnitud del N, sino que también la intensidad de los mismos. El fenómeno delictual ha cambiado drásticamente y es que ahí se vincula con el tema del crimen organizado. Y por lo tanto, como bien decía Connie, yo creo que no hay que menosvalorar o despreciar esta sensación de premura o de urgencia por parte de la clase política, porque lo que espera la ciudadanía son dos cosas. Uno son señales, pero no solo señales, sino que también acciones. Y en el campo de las acciones yo creo que el gobierno está en un dilema, en un problema. Porque, por ejemplo, se hablaba de darle premura, y con esto cierro, darle premura al proyecto de infraestructura crítica. Pero bueno, volvemos al punto. ¿Cómo votó la coalición Apruebo Dignidad el proyecto de infraestructura crítica en el Congreso cuando este se votó durante Ahora, el gobierno? ¿importa a estas alturas? ¿Importa para el registro de sacar, poner en el pizarrón a los personajes? ¿Sabe por qué importa, Connie? Porque ese proyecto, en el fondo, si hubiese existido una convicción, ese proyecto ya podría ser ley. Vamos, Paula. O sea, no es solo un punto político pequeño de usted votó así. Es que Paula también... Es que eso es interesante lo que dice Jorge, porque esto se transforma siempre en esa discusión. Es que ustedes antes votaron una cosa que querían votar sí, es como un argumento que está... Y si estamos en la situación del botón rojo, ese argumento de Jorge es un argumento que lo que hace es volver a poner el tema de la seguridad en una disputa política. Yo lo que planteo es que a estas alturas de la vida, y si fuéramos todos más o menos razonables, deberíamos, en vez de estar en esa disputa, estar en un acuerdo súper transversal, donde mi evaluación es que el gobierno a estas alturas quiere ese acuerdo transversal para ponernos de acuerdo, dejar de sacar el pizarrón y decir, no, es que Piñera invitó a que se vinieran todos los venezolanos gratis, no, es que ustedes ahora lo que quieren es regalarle a los venezolanos el perdonar. No, ese no es el camino. El camino es política pública, a propósito de que Jorge se dedica a esos temas, el camino es un acuerdo transversal. ¿Para qué? Para que la urgencia que tenemos se traspase en acciones concretas, porque si no, las palabras se las lleva el viento permanentemente. Y porque probablemente el crimen organizado avanza a su ritmo, con sus leyes y con su territorio, y cuando ve fisura en el mundo político, los deja peleando, es como los monitos animados. Hay una nube de polvo donde pelean uno, y yo paso por el lado. Y el tren pasa, Aprovecha, el tren pasa derechamente por el lado. Pero claro, quizás la imagen debiera ser, yo sé que está mal vista o fue mal evaluada, todo el mundo político e institucional del país, todos los expresidentes, todos los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, fiscal nacional, todos juntos en una reunión diciendo, somos el Estado y aquí vamos a dar todos juntos esta batalla. Quizás también... A mí no me convence ese diseño. ¿Por qué no, Jorge? ¿Por qué? No, porque en el fondo, a ver, hemos visto que acá hay un problema también más anterior de desafección ciudadana para con la clase política, hay crisis de toda la institucionalidad política, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, y la verdad es que se ha transformado en una suerte de mal hábito, creo yo, el hecho de que se estructuran estos grandes acuerdos, que son básicamente puestas en escena político-comunicacionales, que en último término terminan, a mi parecer, agudizando aún más esa brecha entre la ciudadanía, o brecha de expectativa entre lo que la ciudadanía espera y lo que la clase política finalmente es capaz de producir. Hemos visto que hemos tenido grandes acuerdos en múltiples temas, que hoy día, digamos, nos estamos arrepintiendo de bastantes de aquellos. Por ejemplo, en el tema educacional, en los temas de reformas políticas en su momento hubo acuerdos, en los temas constitucionales hubo acuerdos, y finalmente son muy pocos los que han logrado resultados concretos. Yo creo que más que grandes acuerdos acá hay que tener convicción y hacer cumplir la ley. Tan simple como eso. Oye, les quiero agregar un dato que acaba de salir, que estábamos esperando, ¿lo cierto? Que es el del informe de homicidios. ¿Qué dice? Bueno, registra una baja, una disminución de 3%. Ahora, hay que ponerlo en el contexto. Esto es el informe de homicidios con cierre del primer semestre de 2023. Ya no es, o sea, falta todo el segundo semestre de 2023, el cierre de año, el comienzo del 2024, que tenemos la sensación de que es cuando ha venido esta especie de digamos,
ataque de homicidio, claro, de desmadre en términos de homicidio. O sea, según el informe que hizo el ECO, esta unidad nueva digamos, de la Fiscalía, en 2 meses hubo 104 homicidios en Chile. Esto fue entre el 13 de noviembre que empezó a funcionar y el 14 de enero. Por lo tanto, eso... Pero igual, finalmente, esto es una noticia y quiero preguntarle cómo se condice, porque hoy día aparece el Ministerio del Interior publicando esta noticia que parece ser una noticia positiva, es una disminución. Sí, que solo quiero hacer un añadido a esto. En Chile tenemos un problema con las cifras, lo sabemos. La PDI tiene una cifra, Carabineros tiene otra cifra. Fiscalía tiene otra pero cifra. el esfuerzo pero es de que esto, claro. el dato de este informe que se entrega hoy día es que son las cifras de registro civil, gendarmería, carabineros, PDI, es decir, de todo el arco se junta por primera vez, ¿no es cierto?, la cifra en un lugar. Pero miren, Esa es la novedad, digamos. Paula Walker. A propósito de lo que decía Jorge recién de los esfuerzos mancomunados. Hay un proyecto que debe tener, y aquí Jorge me puede ajustar los años, pero debe tener 12, 15 años, que es el proyecto del Banco Unificado de Datos. Booth. Que en algún minuto fue una idea de Bachelet, que luego el presidente Piñera la abrazó con entusiasmo, que después, bueno, lleva 12 años, que es imposible hacer conversar datos, gestión y análisis y datos operativos de el ecosistema dedicado a la seguridad. Si un país no tiene datos, y recién ahora estamos en este esfuerzo, pero es un esfuerzo que viene de gobiernos anteriores y por alguna razón súper misteriosa, tal vez Jorge la sabe mejor que yo, no resulta. Pero si tú no tienes datos, ¿cómo te enfrentas a una situación tan dramática como esta sin datos? Eso es una cosa. Y lo segundo que quiero decir, el tema de las violencias que decía Jorge recién. La calle está violenta y eso es probablemente más novedoso que antes. Pero lo que no es novedoso, por lo menos hace 25 años, que es que se viene midiendo, es la violencia al interior de las familias. Nosotros tenemos encuestas sobre violencia a los niños que tenían 10 años hace 25 años, que hoy día tienen 35. A los niños que tenían sistemáticamente los últimos 25 años, al interior de las familias, los patrones de crianza son súper violentos. Y los niños se ponen, y las niñas, violentas en los colegios, en las escuelas, en los liceos, y nos empezamos a acostumbrar a que en las familias es a gritos, es que las conversaciones se desprecian y los acuerdos se desprecian. Entonces, es mucho más allá que el botón rojo. No quiero despreciar el botón rojo, pero no lo vamos a resolver solamente con militares en la calle, con más policía, con más cárceles. Porque esta cuestión es mucho más compleja. Partamos por el tema de los datos y por las violencias. En la calle, por supuesto, pero además en la familia. Bueno, el tema evidentemente es sumamente complejo para pasar a previsional. En esto siempre hay como 2 tesis para abordar el fenómeno, una más estructural que apunta a los temas más de raíz, pero gobernar, como dicen por ahí, es ahora, digamos. Uno puede efectivamente plantear que el fenómeno delictual puede estar más o menos relacionado a falta de carencias, digamos, estructurales desde el hogar, a falta de oportunidades, de acceso, etcétera. Pero lamentablemente para corregir esos problemas tú necesitas un horizonte temporal de mediano o largo plazo. Pero mientras tanto, no sé, los chilenos que hoy día están yendo de vacaciones o que trabajan fuera de Santiago y tienen que ir al terminal de buses y saben que, no sé, que su bus llegue o parta a las 8 de la tarde, es una angustia, es una pesadilla, porque no saben si les van a robar, si es que no les van a robar, si es que los van a apuñalar, si es que no los van a apuñalar, si les van a robar el celular, etcétera. Entonces, gobernar es ahora, y yo creo que no descartando el hecho de que hay que avanzar hacia una política de efectivamente prevención del delito más efectiva y más omnicomprensiva, yo creo que no hay que desestimar, digamos, los recursos que están ahí, la caja de herramientas que está más a mano para lograr ponerle de algún modo coto a este fenómeno delictual que digamos está creciendo. Y yo creo que no es un problema de falta de datos, porque hay un STOP que se llama Sistema Táctico de Operación Policial, que es bien complejo. Yo invito a los auditores a que lo visiten en una página web que uno se mete y uno puede incluso desagregar por manzana información policial, ver su cuadrante, cuántos delitos han sucedido durante la última semana. Hay un link directo para, digamos, como contactarse con la persona encargada del plan cuadrante. El digamos, punto, Jorge, es que se habla, y esto lo ha dicho toda la autoridad desde el gobierno, desde por lo menos hace 3, 4 gobiernos. Que la sistematización que de no los hay datos... y lo ha dicho el fiscal, no hay un dato. Cada o sea, uno los tiene datos su dato y de se
registro empiezan a civil pelear tiene por los datos, uno y por lo además. tanto no hemos tenido una, no es que no tengamos, lo que pasa es que hay muchos. Vamos con otros temas porque Hablemos tenemos de previsional y hoy día va a ser un día clave para ver si pasa o no pasa, porque si no pasa, el gobierno pierde una reforma muy importante y emblemática y la ciudadanía también pierde una reforma muy importante y emblemática. Paula Walker. Bueno, yo tengo mi pronóstico positivo. Yo creo ¿en que, serio? ¿Qué Sí, pasa? sí, ¿qué va a pasar? O sea, ¿Qué pasa completo o pasa no. solo? Lo que creo es que hoy, entiendo que hoy día es la votación en la Cámara de, De diputados y diputadas. Y diputadas. Votación efectivamente, general. Y diputades, como Sí. diría mi hijita. Y lo que va a pasar es que sería realmente catastrófico que el lugar por excelencia donde se debate y se conversa sobre políticas públicas e ideas de país se niegue a un debate sobre una posible reforma tributaria. O sea, de pensiones. Ya pasó, por eso te acordaste, porque ya Sí, pasó. Eso bueno, es lo mismo en marzo efectivamente. pasado con la tributaria. Efectivamente. Entonces, Sería yo un creo... golpe Sí, no, mortal. sería un golpe mortal para el gobierno. Yo creo que hoy día pasa. O sea, que hoy día se aprueba la idea de legislar, y es decir, de conversar y de ponerse de acuerdo. Ahora, el punto es que una cosa es pasar esta primera valla, que parece que según si se suman los votos podrían estar justos, pero están para los 78 o 79 votos. El punto es qué va a pasar después, porque varios de esos diputados que han comprometido su voto para apoyar la reforma en general han dicho que no van a votar a favor o no van a acompañar el corazón de la reforma, no sé si el corazón, pero muchos han dicho que es el corazón, que es la distribución de la cotización extra del 6% adicional. Entonces, una cosa es poder avanzar en este punto, pero se saca algo si después tal vez no se va a aprobar lo que para el gobierno es la parte más importante de la reforma. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Bueno, este es el típico caso de una reforma que es compleja, que termina desdibujándose y que por de pronto quizás no deja muy satisfecho a ninguna de las partes, porque en el fondo tú vas haciendo concesiones a distintos Pero actores. eso no necesariamente es malo. O sea, cualquier acuerdo, finalmente, el mejor acuerdo nunca va a dejar satisfechas Claro. a ambas partes. A mí ¿no? me parece la reforma es mala en 3 dimensiones. Uno, a nivel de principio, porque en el fondo yo soy una persona liberal y creo que el sistema debiera favorecer la responsabilidad individual, sin, no obstante, no descartar, digamos, de plano fórmulas de solidaridad, pero que esas fórmulas de solidaridad no sean a través de un sistema de reparto, que hoy día es francamente inviable. Veíamos los datos hace 2 días en la prensa de, por ejemplo, los índices de natalidad que vienen a la baja Oye, sistemática. ¿viste? ¿ya? Es que la información es tremenda. Entonces, lo que hace Estamos esta reforma envejeciendo. es lo que pasa que introduce un sistema de un componente de reparto en circunstancias de que también castiga las pensiones actuales en aras de beneficiar, beneficia a las actuales en aras de mejorar obviamente las condiciones de vida, pero eso va a introducir una merma en las pensiones futuras de muchas generaciones, donde cada vez van a haber más personas en edad de jubilación por un tema demográfico, del cambio en la pirámide poblacional. Entonces, a Pero nivel eso de de que principio... sea una merma, digo, para ser como justos y precisos en los términos, más que una merma, lo que tú sostienes es que podrían aumentar más. La si tasa es de que- reemplazo, para ser técnico, digamos, la tasa de reemplazo de las futuras generaciones va a ser menor a la tasa de reemplazo actual, cuando la reforma entre en régimen, ¿ya? Y esto lo han planteado múltiples economistas. De hecho, Joe Ramos, por ejemplo, ayer daba una entrevista y planteaba que era una suerte de Transantiago previsional. El mismo David Bravo. Hay todo un debate entre David Bravo y Cristóbal Unedo, pero yo estaba hablando más bien a nivel de principio. Y es por eso que también la reforma colisiona de algún modo con la opinión pública, ¿ya? Porque cuando uno ve los niveles de adhesión a esta reforma, el 51% desaprueba la reforma. Alguien me podría decir, no, no, aquí que se está... aprueba Es que está muy correlacionada con la desaprobación del presidente porque la asocian con una iniciativa gubernamental. Sí. Bueno, ok, hagamos una segunda derivada, veamos el contenido de la reforma. ¿ya? Paula, Pero sí, para termino que con la esto, Paula sí. también pueda... Y respecto al contenido de la reforma, el 65% de los chilenos, según CADEM, 70 y algo, según Criteria, cree que el 6% adicional debe ir a su cuenta individual. Es decir, en este caso, ese principio de la responsabilidad individual, sin descartar a priori fórmulas de solidaridad que yo creo que debieran ser con cargo a rentas generales, ya ahí hago la nota al pie, es lo que está provocando que esta reforma sea resistida por muchas fuerzas políticas y que finalmente la única posibilidad de que avance sea a través de un pirquineo. Paula Walker. Ya Bueno, vamos es que- cerrando, nos queda, Sí, usted, sí, sí. usted hace el punto ahí. No, de yo cierre. aquí simplemente rescato de lo que dice Jorge.
es imposible imaginarse un sistema de pensiones sin el componente de solidaridad. Y en ese sentido, rescato eso. Es decir, si yo estuviera al lado del gobierno, me iría de cabeza a Ocupar la palabra solidaridad. todo el rato, porque independiente de los esfuerzos que vamos a hacer todos nosotros, y a veces esfuerzos que tienen que ver con que nos sacamos la mugre trabajando, otros esfuerzos que tienen que ver porque naciste en una familia y en un ambiente que te permite efectivamente tener un capital cultural, una educación y una proyección de mercado increíble. Pero resulta que hay un montón de gente en el país que no está en esas posiciones. Las mujeres que no pueden trabajar, personas que provienen de otros estratos sociales. Entonces, el esfuerzo personal, súper importante. El esfuerzo del Estado, súper importante. El esfuerzo de los empleadores, súper importante. Y un principio, recogiendo lo que decía Jorge, un principio de solidaridad. ¿Cuál es ese principio? A esta altura estamos todos mareados. Si el 3, si el 4, si el 5, si el 6, si el... Y tampoco sabemos qué fórmula y la va a terminar longevidad y las saliendo. mujeres, no lo sabemos. Pero los principios, yo en eso estoy súper de acuerdo. Tenemos que tener principios que no solo sea la suerte que tuviste de nacer donde naciste, de tener la posibilidad de tener un sueldo sideral, donde fuere, versus la gran mayoría de las personas que no tiene eso. Entonces, en eso yo Debate, me sumo debate a en los principios. curso. Paula Walker, periodista, consultora en comunicación estratégica. Jorge Ramírez, investigador del programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Muchísimas gracias por estar este miércoles 24 aquí, día bien importante en el Congreso. Vamos a ver qué pasa a las 2 de la tarde. Sí, Gracias. oye, sí, Sin gracias a duda ustedes. vamos a seguir hablando de esto, así que si esto está empezando.